Hoy he decidido tomarme el café con vosotros y si vosotros os vais a tomar un café, un colacao o algo, pues os acompaño a que lo toméis conmigo, porque el vídeo de hoy, aunque no sea personal, para mí lo es bastante. Os voy a hablar de los pinceles y las texturas que yo uso, que yo utilizo, porque muchas veces que cómo hago esa textura pastel sí, yo lo llamo textura pastel. A mí personalmente me parece algo bastante personal. También deciros, me parece personal porque en parte puede definir vuestro estilo. Pero, yo he hecho muchos cambios de pinceles, es decir, y no os habréis dado cuenta, pero yo he cambiado de pinceles y de texturas millones de veces y sí que puede haber un cambio, pero es bastante pequeño y realmente quizás a una primera toma de contacto ni siquiera te vas a dar cuenta. Es decir, que realmente un pincel o una textura no determina tu estilo, sino lo que te va a determinar realmente es cómo lo utilizas. Es decir, que hay que saber utilizar bien cuándo y cómo utilizar un pincel. Por lo que hoy, con este capuchino que me estoy tomando yo hoy, que no lo bebo porque está bastante caliente, os voy a enseñar a cómo hago eso. Bien, yo os voy a poner ejemplo una ilustración mía y os voy a decir pues los pinceles que yo uso dependiendo de cada ocasión. Vamos a empezar a la hora de bocetar. Yo para realizar el boceto, es decir, esto de aquí, utilizo nada más ni nada menos, y como su nombre indica, el lápiz 2B, porque pinta como si fuera un lápiz. Vale, entonces me parece todo súper cómodo y bastante útil a la hora de dibujar. Además, si veis, le da una textura muy guay y también depende de cuánto aprietes, que realmente cuando tires el lápiz con buena punta, pues pasa lo mismo. Si aprietas poco, pinta poco, y si aprietas mucho, pinta mucho. Y creo que es bastante parecido a la textura de un lápiz. Entonces, este es el lápiz número 1. El pincel número 2, que es el que utilizo para hacer las caras, es decir, para colorear, es nada más ni nada menos que el más sencillo y el que si usáis cualquier otro programa, no sé cómo se llamará, en este caso se llama Boli de Studio, ¿vale? Y este siempre lo he utilizado porque su textura, bueno, estoy en una capa oculta, perdón, vamos a probar, voy a crear una nueva capa. Y como veis, está bastante guay, sobre todo, bueno, aquí es que lo tengo a tope, vamos a bajarlo por lo menos así. Y veis que también, dependiendo de cuánto pintéis, además está bastante guay, sigue un trazo muy bonito y creo que está bastante guay, sobre todo porque en las zonas de las esquinas, pues si quieres pintar poco, bueno, bajas el pincel, pero puedes también tú apretar menos. Y también para escribir uso este, ¿vale? Cosa que, no sé, mola mucho, porque queda pues una textura guay. Así que este es el segundo pincel que yo uso, que se llama Boli de Studio. En Photoshop o cualquier otro, pues es un boli que, o sea, es un pincel que seguramente lo vais a tener. El tercer pincel que yo uso se llama tinta corrida. Vale, ¿para qué uso este tipo de pincel? Muy sencillo. Es un pincel que tiene una textura similar al anterior, pero en este caso como que los bordes se expanden un poco, es decir, da una textura a cada borde. Sí que lo he usado, por ejemplo, si lo veis aquí, lo que pasa es que hay que ser, creo, en mi opinión, que tenéis que ser muy delicados a la hora de utilizar pinceles y no lo pongáis a tope, es decir, no lo pongáis a tope porque aparte de que queda bastante feo, a mí no me gusta, se pixela. A ver, un buen pincel no se debería de pixelar, todo hay que decirlo, pero aunque creáis que no se note esto, luego se va a notar bastante. Entonces yo este pincel, ojo, o a veces uso el lápiz 2B y como veis apenas se nota la diferencia, daría igual. Son los que uso yo para repasar bordes, algunas texturas, como por ejemplo en este caso, o en el pelo, cuando hago las líneas también uso este pincel. Y sobre todo también en el caso a veces para dar texturillas de camisas, pues suelo hacer como líneas así más finas para darle como una textura a la camisa y darle como un poco más de volumen. En este caso no lo he utilizado porque creo que no lo pedía el vestido, pero a veces sí que lo suelo utilizar. Con el cuarto pincel que yo uso y se llama el pincel de tiza.
Este pincel es el que uso para dar las sombras, para dar cualquier tipo de sombras y luces, tanto las luces que hago de superexponer como las sombras en el vestido, en el cuerpo, cualquier tipo de sombra. ¿Qué es importante? Que la sombra no la tenéis que hacer así, a lo loco, sino que tenéis que tratar a este pincel con bastante cuidado. Tenéis que programarle vosotros. Yo le tengo de tal manera que cuando tú empieces, no solo que disminuya el tamaño, sino también la opacidad, para que haya como un pequeño, si lo veis aquí, se difumina un poco, ¿vale? Por ejemplo, aquí también lo he utilizado y está como un poco más difuminado. Pero bueno, eso depende también del tipo de sombra, que ya haré un vídeo para hacer sombras. Pero me gusta mucho este pincel por el tipo de textura. Además, como lo veis, está a tope, no se pixela, eso es muy importante. Y bueno, pues aquí está muy grande, pero ya sabéis, ponedlo pequeño, tratad con cuidado. Si tenéis que pasar varias veces, pues pasáis varias veces, no pasa nada. Pero creo que es un pincel que mola mucho y que tiene unas texturas muy guays. Ya sabéis, pincel tiza. El siguiente pincel que os voy a enseñar y que es el que utilizo para dar alguna rugosidad, como por ejemplo en el suelo, veis aquí, y quizás en algunas otras zonas, a veces incluso en pantalones vaqueros, que es una textura bastante guay, es este pincel, cera artística. Tenéis que tener mucho cuidado porque este pincel, como veis, si pintáis en uno, los bordes se queda con más textura, por lo que tenéis que hacer el trazo bastante homogéneo. ¿Y eso cómo lo hacéis? Pues haciendo como eses. Y veis que se os queda una textura bastante homogénea, bastante bien, y no se repiten, que eso es bastante importante. Y creo que queda bastante guay, sobre todo para algunas cosas como rocas y suelos, está bastante guay. El siguiente pincel, ya no sé ni por cuál vamos, es el de pastel extra suave. Vale, este pincel también me gusta mucho, lo único que, ¿os acordáis lo de antes? Que dependiendo de cuánto apriete se hace más fino. Este no lo tiene, lo podéis programar, yo no lo tengo así porque pues, no quiero. Pero está muy bien porque da como una textura, cuando se imprime, sobre todo para imprimir, queda muy guay esta textura. Entonces yo os la recomiendo sin exceder, todo en exceso es malo, así que sin exceder os súper recomiendo esta textura. Está bastante bien y sobre todo lo uso pues en el caso, por ejemplo, a veces algunas texturías para el pelo o para algunas veces en el caso de vestidos también lo uso. Depende de la situación, quiero decir, tenéis que saber utilizar tenéis que saber utilizar las texturas y los pinceles y en qué momento lo queréis utilizar. Yo en este caso no he utilizado esta, pero sí que es verdad que tengo otras ilustraciones que a veces lo uso. Y ahora otro que suelo usar yo, es que yo uso muchos, entonces, pero yo os lo digo para qué lo suelo usar yo. El pincel de ruido, vale. Pincel de ruido, que es, pues como su nombre indica, le da ruido. Si os fijáis, aquí está a tope y se ve un poco pixelado, por lo que ya os digo, no usáis tamaños grandes, es decir, disminuid. Pero mirad, me parece un pincel tan sutil tan elegante, me parece muy elegante. ¿Para qué uso esto? Suelo utilizarlo para fondos y sombras porque le da no sé, a veces los ruidos, de hecho muchos blogueras e influencers ponen ruidos en sus fotos y queda bastante guay. O sea, a mí me gusta. Por ejemplo, vamos a probar a hacérselo al vestido. Vamos a darle un pequeño ruido a modo de, por ejemplo, exponer y vamos a ver el resultado que tiene. Es bastante sutil porque no sé si se ve en la pantalla, pero le da una textura bonita. En este caso le estamos haciendo como que tiene un brillo, ¿vale? Creo que es bastante bonito el tipo de textura que es, no sé, mola. Sí que os digo que a veces no es bueno combinar varias, por ejemplo, en este caso no he utilizado tampoco el ruido y el anterior pincel tampoco lo utilicé porque os recomiendo aproximadamente, a ver, depende de vuestro estilo, todo hay que decirlo, pero como recomendación os doy, yo creo que todo depende de vuestro estilo, pero no más de 4 texturas, ¿vale? Es decir, no más de 4 pinceles diferentes, porque creo que al final puede quedar un poco caótica la ilustración. Y ahora como último y para acabar, si vais a utilizar por ejemplo un pincel con textura, pues imaginaros, con mucha textura, que el de tiza, que es el que yo uso,
y lo vais a usar para delinear, es decir, para hacer esto, y lo coloreáis tal que así. Pero claro, no se os queda marcadito. ¿Cómo hacer esto? Vale, pues yo ahí sí que os recomiendo que pintéis un rango bastante mayor, por ejemplo, algo tal que así, que esto lo hacen muchos ilustradores, yo no lo hago, pero depende. Pintéis así a lo loco un rango, ¿vale? Y se os va a quedar algunas zonas, veis, con más texturas y otras con menos. ¿Qué va a pasar ahora? Cojo yo la goma y el de boli normal, es decir, el pincel normal, lo que voy a hacer es ir repasando bien, voy a ponerlo más pequeño, lo repaso bien. ¿Y qué es lo que voy a conseguir con esto? Pues mirad, voy a repasar, por ejemplo, va por aquí y hace aquí una onda, me lo estoy inventando, pero es para que os hagáis una idea. Y llega hasta aquí. Vamos a borrar esto de aquí. Y lo que vais a ver, como ya estáis viendo, ahora os lo aumento, os pongo esta zona, es que en algunas zonas queda texturas, en otras queda más centrado el color, pero va a quedar guay, puede quedar guay. Yo no lo uso, pero hay muchos ilustradores que usan esta técnica, está bastante guay. A mí me parece más aparatosa, porque es colorear y luego borrar, aunque es como dos pasos, ¿no? De la otra manera haces solo uno. Pero bueno, para gustos, o sea, si tú te sientes más cómodo haciéndolo de esta forma que te acabo de enseñar yo ahora, pues bien, si no, no. Así que no me enrollo más, porque hoy me he enrollado bastante, creo. Estos son los pinceles que uso, estas son las recomendaciones que yo os doy. Espero que os haya gustado y deciros que esto, os repito, pero es súper personal, así que espero que os haya gustado el vídeo y que hayáis aprendido por lo menos algo. Ah, hombre, no os había visto. Que sí, que es broma. A ver, bueno, realmente no veo a nadie, pero bueno. Espero que os haya dado tiempo a tomar el café o que por lo menos hayáis disfrutado del vídeo. Y a mí no me ha dado tiempo, así que me lo tomaré ahora. Por lo menos sigue calentito. Y nos vemos muy pronto. Nuevos vídeos chachi guays, nuevos productos en la tienda, así que atentos y nos vemos muy pronto.